Bien, buenos días jóvenes. Iniciamos ya la experiencia de aprendizaje integrado número 4, correspondiente entonces ya a estas semanas. El tema que se va a desarrollar en esta semana son analizamos avances y problemas de la salubridad en el Perú desde 1980. La competencia construye interpretaciones históricas y la capacidad elabora explicaciones sobre procesos históricos. En este caso, jóvenes, vamos a observar que la situación significativa tiende a ver que cuáles son, en este caso, los avances que se han logrado en el Perú desde 1980 hasta el año 2000 y qué retos quedan por cumplir, en este caso, al gobierno para mejorar la salud de los peruanos, ¿no? Entonces, el propósito es argumentar una posición crítica ante el problema histórico, considerando los cambios y permanencias en la forma como, desde el gobierno y la medicina tradicional, se ha buscado preservar la salud de los peruanos y las peruanas durante estos últimos años del siglo XX. Entonces, leemos aquí, por ejemplo, estamos a pocos tiempos del cumplir 200 años de vida independiente. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿En qué hemos avanzado en salud? ¿Qué problemas de salubridad persisten aún? Que son muchos, obviamente. ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos, ¿no? Que tiene la comunidad y que tiene el gobierno para mejorar la salud de los peruanos, ¿no? Entonces, en base a ello, vamos a partir de la lectura de dos recursos en esta actividad. El recurso uno, que tiene que ver con los avances en la salud en nuestro país desde 1990, y el recurso 2, que tiene que ver con los problemas de salubridad de nuestro país. En la primera parte vamos a encontrar entonces lo que es la medicina tradicional en la década de 1990. Queremos tener en cuenta que cuando hablamos de medicina tradicional, acá tengo un PPT, a ver, cuando hablamos de medicina tradicional, por ejemplo, debemos tener en cuenta que según la OMS, se entiende como medicina tradicional a la suma de conocimientos, técnicas, prácticas fundamentadas en teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas y que se utilizan para mantener la salud tanto física como mental, ¿no? Entonces, ¿cuánto se ha avanzado, por ejemplo, en esta medicina tradicional en el Perú? Además de la medicina convencional, ¿no? ¿Cuánto de ello, no? Entonces, aquí podemos quizás encontrar algunos de los métodos que se utilizan en la medicina tradicional, por ejemplo, en la actualidad con esta medicina alternativa, ¿sí? Entonces, eso solamente quería que vean esta parte de aquí. Entonces, vamos a leer este texto que habla sobre la medicina tradicional en la década de 1990, ¿no? Eh, Cómo ha ido evolucionando. Y en base a ello vamos a responder en esta línea de tiempo. Vamos a completar los datos. Aquí en los círculos colocamos el año y aquí abajo en el texto cuál es el hecho, cuál es el hito importante que se dio en ese tiempo, ¿no? Encontramos los años, colocamos los años y luego anotamos el hecho en esta línea de tiempo. Luego vamos a responder aquí en esta pregunta si se mantienen prácticas de medicina tradicional en tu comunidad, ¿no? Si conocen casos de medicina tradicional en nuestra comunidad, los vamos a describir en el punto número 2. Luego vamos a analizar la fuente B. Analizar la fuente B, ¿sí? En este caso nos habla sobre qué mensajes nos deja la fuente B sobre el gasto en salud entre los años 1985 y 1995. En este caso vemos acá un cuadro que nos indica cuál es la inversión que el gobierno ha establecido durante estos años, ¿no? Vemos que
en todos ha habido un incremento, excepto en este caso el año 1990, ¿no? Por ejemplo. Eh, Luego de observar este cuadro, respondemos aquí, ¿qué mensaje nos deja la fuente B? ¿Cuál es la lectura que le podemos dar a la fuente B con respecto al gasto en salud entre los años 85 y 95? En la fuente C vamos a leer sobre el aseguramiento de la población. El Seguro Integral de Salud superó los 20 millones de asegurados en el año 2019. Leemos estos datos que hay aquí, la fuente C, que nos va a servir para responder posteriormente una pregunta que está planteada. Y luego la fuente D, con la telemedicina, que sobre todo se ha puesto en práctica en estos 2 años, ¿no? Entre el año 2020 y el año 2021, que aún se sigue entonces prestando estos servicios de telemedicina a través entonces de, en este caso, de las videollamadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en base a la fuente C y a la fuente D, vamos a responder aquí, ¿no? ¿Qué plantea la fuente C? ¿Qué plantea la fuente C? ¿No? Y luego, ¿qué plantea la fuente D? De manera general, resaltamos aquí las ideas o la idea fuerza que encontramos en la fuente C de la misma manera de la fuente D y la escribimos aquí. ¿Para qué? Para luego indicar en qué coinciden dichos planteamientos, ¿no? Luego de ello vamos a reflexionar sobre las coincidencias que plantea la fuente A, B, C y D respecto a los avances de la salud. ¿Para qué nos sirve esto? Perdón, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve sobre todo para ir ya estructurando nuestro reto. El reto en este caso que vamos a trabajar en esta semana es a través de vamos a leerlo rápidamente para tener en cuenta. Va a ser a través de un audio, de un archivo de audio, vamos a exponer los desafíos que tenemos como ciudadanos, ¿no?, ante la persistencia de problemas de salud en nuestro país entre 1980 y el año 2000, pero sin embargo nos damos cuenta que estos aún permanecen, aún continúan en nuestro país. Entonces vamos a plantear en este caso desafíos que le corresponde, ¿no?, que tendría que mejorar, y para ello es importante que hayamos leído con atención la información que nos muestra la fuente A, la fuente B, la fuente C y la fuente D, ¿no? Ahora, en el recurso 2 que encontramos aquí, vamos a ir a leer la fuente E, que habla sobre la situación de nuestro país al final de la década de 1980 y su relación con la salud. En este caso ya estamos hablando de lo que se ha hecho con respecto a los sistemas de saneamiento, ¿no?, de agua, desagüe y agua que han tenido en este caso los sectores urbanos o rurales en nuestro país. Entonces, en la fuente E vamos a encontrar la situación, les decía, de nuestro país al final de la década de los 80 y su relación con la salud. Trajo enfermedades, qué tipo de epidemias se presentaron en ese tiempo, ¿no? ¿Por qué se presentaron? Entonces la vamos a encontrar aquí en la fuente E. En la fuente F, miren, vamos a analizar estos gráficos de torta, donde podemos observar, por ejemplo, aquí nos dice los servicios de agua y saneamiento básico, que es desagüe, o sea, saneamiento de desagüe, en nuestro país. Cobertura de los servicios de agua y saneamiento a nivel urbano. Acá en esta imagen observamos, por ejemplo, en agua, 65% tuvo servicio y 35% en las zonas urbanas sin servicio. Y de saneamiento, que estamos hablando de desagüe, con servicio 53% y sin servicio 47%. Y si vamos a este lado, vamos a ver la población rural, ¿no?, con cerca de 7 millones, vamos a considerar, vamos a redondear 7 millones de habitantes. Acá estamos hablando de 15 millones de habitantes. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Entonces, con servicios de agua en las zonas rurales, tenemos que
22% ha contado con servicio y el 78% de las zonas rurales sin servicio, ¿no? Es decir, no hubo una agua potable, por ejemplo, agua que pueda ser consumida, eh, sino que ha sido tomada de repente de los ríos, de las acequias, que han servido entonces de abastecimiento para esa población. Pero aquí vemos un caso mucho más que impacta, ¿no? El saneamiento, por ejemplo, ¿no? Sin servicio, 94% de estos 7 millones de habitantes no han tenido servicio, en este caso a desagüe, y solamente un 6%. Entonces, en base a esta lectura de estas imágenes, vamos a responder cuál era la situación de los servicios de agua y saneamiento básico en nuestro país en 1990. Finalmente, ya estamos terminando, vamos a ir a leer la fuente G, que dice agua y desagüe en tiempos del cólera, ¿no? Esta epidemia que se desató, por ejemplo, a finales del siglo pasado. Las consecuencias que trajo. Luego de leer este texto, esta fuente, la fuente G, nos queda ya el último trabajo en la ficha, que es, vamos a anotar las diferencias en la fuente E, plantea sobre estos casos, ¿no? En qué coinciden y en qué se diferencian lo que plantea la fuente E, que es esta de aquí, repletado de color rosado, la fuente E, y qué plantea la fuente G, aquí la de amarillo, ¿no? En qué coinciden y en qué se diferencian lo que plantea la fuente E y la fuente G respecto a las condiciones de salubridad en las que se iniciaron y desarrollaron las epidemias como el cólera. ¿Qué diferencias y qué coincidencias encuentran ustedes? ¿No? Y finalizamos con dos textos que se han extraído de dos diarios, del diario El Comercio y del diario La República, sobre la situación caótica en la cual se vivía en ese tiempo, ¿no? Solo por mencionar, voy a leer esta parte, ¿no? Que de repente les va a impactar también a muchos de ustedes, ¿no? Decía, los servicios higiénicos eran pésimos, ¿no? Los pacientes en el piso con falta de cuartos y camillas, entre otros. Nos dice, los baños del lugar, por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo, eran realmente un foco infeccioso. Los servicios sanitarios resultaban insuficientes y no había agua en los grifos del hospital, por lo que las heces rebalsaban de los inodoros. Los pacientes que podían arrastrarse hasta los servicios higiénicos los encontraban ocupados, por lo que la mayoría defecaba en los rincones, tras la puerta y en cualquier lugar disponible, ¿no? Miren, esto es un centro de salud, es un hospital, y sin embargo estas eran las condiciones en las que se atendían a las personas, y probablemente fue un foco infeccioso que lo que hizo, más que controlar esa epidemia, fue incrementarla. Entonces leemos la fuente H. En la fuente H, tanto la República como el Comercio nos dan datos sobre esto. Y respondemos aquí, ¿en qué coinciden los diarios El Comercio y la República respecto a las coincidencias de los establecimientos de salud en la emergencia del cólera del 1991? Y aquí, si persisten dichas condiciones en nuestros establecimientos de salud pública hoy. Respondemos ello, y con esto ya estamos finalizando la parte 1 de la ficha. Ojo, jovencitos, quiero que quede claro eso. A veces ustedes terminan aquí y ya, dijeron, ahí que acaba todo. No. Finaliza, recuerden, con el reto. Miren, lo he puesto con mayúsculas, color grande, para que ustedes se den cuenta. Entonces, ¿en qué consiste el reto? Que es la parte 2 de su trabajo. Van a elaborar un archivo de audio. Ustedes pueden utilizar el grabador de su teléfono, y desde el grabador de su teléfono van a mencionar, ¿no?, los 3 desafíos que tenemos como ciudadanos ante la persistencia de problemas de salud en nuestro país, ¿no? Van a exponer 3 desafíos. Ustedes busquen información, pueden buscar información en el internet, tienen la información aquí en la ficha, y luego elaboran un pequeño texto en su cuaderno, en sus hojas,
y luego envían un archivo de audio. Cada estudiante debe enviar junto al reto, junto a estos documentos que yo les envío por el Classroom o los envían ustedes por el WhatsApp, también deben agregar a esto un archivo de audio. ¿Realizando qué? Exponiendo 3 desafíos que tenemos como ciudadanos ante la persistencia de problemas de salud en nuestro país. Una vez terminado esto, entonces ya podemos autoevaluarnos. ¿Cómo nos vamos a autoevaluar? Entonces, en este caso, a través de estos criterios de evaluación. Sobre todo el primero, ¿no? El primero que tiene que ver justamente con lo que hemos estado trabajando o lo que han trabajado en esta semana. Muy bien, jovencitos, entonces terminamos. Espero sus evidencias hasta las 6 de la tarde y cualquier duda la estamos absolviendo por los grupos de WhatsApp. Buen día, jóvenes, con todos.